Un nuevo mundo es posible gracias a ti. Han sido tiempos de transformación. Juntos hemos logrado innovar, inspirar e impulsar la educación. Contigo hacemos la diferencia y tejemos lazos que unen fuerzas para seguir formando pensamientos y facilitar el acceso al conocimiento. Somos parte importante de esta cadena, brindando acompañamiento a la comunidad educativa con la experiencia y solidez que nos representan. Gracias por compartir nuestra pasión, por impulsar el aprendizaje en cada rincón del mundo. Contigo construimos el futuro gracias al compromiso con el que llevas a cabo esta gran misión. Con cada página se abre un sueño, un nuevo horizonte, una nueva historia. Se renueva la curiosidad y la imaginación. Contigo vemos el mundo diferente. Vencemos desafíos, cuidamos el planeta. Contigo dejamos huella. Porque los sueños se cumplen. Contigo es posible. Buena tarde, en nombre de Ediciones Castillo les damos la más cordial bienvenida a esta sesión en línea que lleva por nombre Principios Básicos para el Desarrollo del Programa Analítico y ahora cómo planeamos. Quien dará esta sesión es el doctor Luis Medina Gual. Nuestro ponente, Luis Medina Gual, es licenciado en Pedagogía por la Facultad de Educación en la Universidad Anáhuac y es egresado de la 9ª generación del Programa de Excelencia Vértice Anáhuac. Cursó la maestría en Investigación y Desarrollo en la Educación por la Universidad Iberoamericana y del doctorado en Evaluación Educativa por la Universidad Anáhuac, México, y la Universidad Complutense de Madrid. Fue consultor responsable de Bachillerato Anáhuac para México y El Salvador en la red de colegios Semper Altius. Actualmente es profesor de tiempo completo y coordinador del doctorado interinstitucional en Educación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Ha presentado trabajos de investigación educativa básica y aplicada con las líneas de investigación de evaluación del aprendizaje y de identidad de docente. Ha sido acreedor al Premio Naucalpan de la Juventud 2008 en la categoría académica, así 3 veces reconocido con el Premio FIMPES de Investigación Educativa. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y es parte del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias y bienvenidas y bienvenidos sean todos a esta sesión del día de hoy que nos convoca. Pues discutir un tema que yo creo que ha sido muy debatido en últimas fechas, ¿no? Sobre todo por la dificultad de encontrar, digamos, como información que sea, digamos, fiable, ¿no? Pero también información que sea clara para ver qué es lo que vamos a hacer dentro del salón de clases en particular. Y por eso es que decidimos platicar y discutir un poco acerca de los principios básicos para el desarrollo de esto que se le está llamando el programa analítico, ¿no? Y tratar de diferenciar un poco, por ejemplo, con la planeación diaria y con otros procesos también que vamos a tener que realizar de cara a la nueva escuela mexicana. En ese sentido, y voy a compartir pantalla rapidísimo, ¿no? En ese sentido, vamos a estar tratando de discutir o de reflexionar sobre este proceso de planeación sugerido para la nueva escuela mexicana. Y yo creo que ahí va a ser muy importante que todos estemos al pendiente, ¿no? Que pues los documentos que están saliendo pues van cambiando casi día a día, ¿no? Lo que vimos del documento original que se filtró el año pasado en redes sociales del programa o al menos del modelo educativo en general de la nueva escuela mexicana, pues ha estado cambiando muchísimo, ¿no? Los elementos iniciales que en algunos programas encontrábamos que les llamaban, por ejemplo, categorías, diálogos, todo esto en los programas que actualmente se están compartiendo, pues ya no existen, ¿no? Como que se decidieron, digamos, como simplificarlo o tal vez por los tiempos también se tuvo que simplificar o reducir, digamos, como el contenido o la complejidad. Pero al final, pues mencionarles que lo que vamos a ver el día de hoy, pues parte de los últimos documentos que se han compartido, ¿no? Y sobre de eso, pues yo creo que habría que hacer 2 precisiones o 2 advertencias, ¿no? La primera advertencia yo creo que es importante, sería mencionar que al final de cuentas, esto que van a ver es una interpretación de un servidor, ¿no? Que lo que vamos a tratar de hacer es ver cómo esto aterrizaría al salón de clases, qué es lo que nos van a pedir en este sentido de
el tema del programa analítico, del sintético, de la planeación, de las metodologías didácticas que van a ser más coherentes. Y también, por otra parte, vamos a tratar digamos, otro punto de inflexión que tendremos que pensar es que esto puede cambiar, ¿no? Como ha estado cambiando. De hecho, este documento que salió hace poco, que ha estado mucho en boca de todas y de todos, es el libro, un libro sin recetas para maestras, para la maestra y el maestro, que seguramente todas y todos han de conocer, ¿no? Y este libro en particular lo que hace es tratar de aterrizar un poco más al salón de clases, sin dejar de lado la complejidad, ¿no? Porque todavía tiene este tipo de lenguaje propio, digamos, de las paradigmas que están utilizando, pero trata de aterrizar un poco más la propuesta de la nueva escuela mexicana para desdibujar cómo se vería esto en el salón de clases. Entonces, dicho sea esto, que puede cambiar, y segundo punto también es que parte de la interpretación de un servidor y de un grupo de académicas y académicos que hemos estado trabajando en el tema, ¿no? Pues la presentación del día de hoy se va a estructurar en 4 momentos. Y ahí pues comentarles que al final vamos a dar un espacio para que puedan expresar más dudas y preguntas, ¿no? Que lo que comentaba justo con las organizadoras y organizadores es que pues todos tenemos dudas al respecto, ¿no? Y vamos a ver cómo esto termina de aterrizar para el siguiente ciclo escolar. Amén de lo anterior, lo que vamos a estar trabajando son 4 momentos. Uno primero, que quizá algunos de ustedes ya conozcan, es que vamos a tratar de desdibujar esta parte como de teórica de la pedagogía detrás de la nueva escuela mexicana. Esa, digamos que va a ser, yo creo que la parte más despegada del salón de clases, por decirlo de alguna manera, pero es importante tenerla en consideración porque nos va a dejar vislumbrar, digamos, como la complejidad de lo que se nos está planteando y desde dónde se nos está hablando. Entonces, una vez que tengamos esta, digamos, breve introducción, yo espero que sea la más corta, nos vamos a tratar de centrar ya en el salón de clases. Y en el salón de clases, en particular, vamos a tratar de discutir 3 temáticas. Uno es cuáles son las metodologías didácticas que está sugiriendo para la nueva escuela mexicana, que en particular son 4. Me parece que hay otras más que pueden estar ahí jugando junto con estas metodologías que se sugieren ya en el documento oficial que les estaba compartiendo, que de hecho es un documento oficial en borrador, ¿no? Entonces también mencionarles que no es la versión final. El segundo es esta parte que le llaman en el documento el diseño creativo, que se refiere a los 3 pasos, ¿no? Que nos llevan a la co-creación curricular, porque ahora no solamente se nos está pidiendo un trabajo de planeación, digamos, diaria o didáctica, sino también un trabajo de hasta cierto punto diseño curricular, que es codiseño curricular. Y vamos a ver que son 3 momentos que se nos solicitan y algunas estrategias que podríamos hacer para desarrollar esto en particular. Y finalmente vamos a ver un último punto, que es algo que está en toda la propuesta curricular de manera transversal, que es en particular la idea de la evaluación formativa, ¿no? Que este es un tema que va a ser complejo, sobre todo por los esquemas de calificación que se tienen actualmente, pero pues vamos a ver al menos algunas de las recomendaciones más generales de cómo concebir esto de la evaluación formativa. Dicho sea esto, entonces igual preguntas o comentarios que quieran ir haciendo, por favor, la pueden hacer en el chat. Y pues como les decía, vamos a ir de lo abstracto a lo concreto, solamente el primer punto será lo más abstracto. Entonces, pues vamos a iniciar, si les parece, con este tema de cuál es la pedagogía detrás de la nueva escuela mexicana. Y al respecto sí me gustaría mencionar que algo que ha sido un poco criticado de la nueva escuela mexicana es el tema de que parece ser que es un proyecto, le llaman muchos académicos y académicos, ideologizante, ¿no? O ideologizado o sobrecargado de ideología. Amén de esto, sí me gustaría a mí reflexionar y decir que qué proyecto curricular no es un proyecto político, ¿no? Ya que sea demasiada carga o poca carga, pues esa es otra tónica, pero sí me gustaría decir que es yo creo que de las primeras veces de los currícula, al menos mexicanos, que sí se ve claramente cuál es el fundamento, las fortalezas y las áreas de oportunidad desde donde nos están hablando las autoridades educativas.
Entonces, eso es un punto importante, ¿no? Y pues justo lo que vamos a ver es que si bien existe una pedagogía que lo sustenta, esta pedagogía está articulada desde algunas ideas o concepciones filosóficas, e inclusive epistemológicas sobre qué es conocer, cómo se conoce, ¿no? Entonces, podríamos decir, hasta cierto punto, que los grandes, digamos, como 4 pilares o fundamentos que al menos se desdibujan en los diferentes documentos que se han compartido desde el año pasado, son 4, ¿no? Uno primero es el tema de la diversidad, pero es interesante porque la diversidad en este sentido, no solamente de comunidades indígenas, sino una diversidad mucho más grande que incluye otro tipo de diversidades. Y en ese punto también habríamos que mencionar que la diversidad ya no se toma, como en otros planes o programas, como un objeto de estudio, como algo que vaya a estudiar, sino es algo que se supone que va a articular el currículum. Y eso lo vamos a hacer nosotras y nosotros como docentes cuando estemos trabajando en este proceso de codiseño, que es lo que vamos a platicar más adelante. El segundo punto también que me parece que es un eje articulador es la idea de la inclusión. La inclusión, pero también en este sentido mucho más amplio de lo que normalmente estaríamos pensando que es típicamente la inclusión, digamos, homologada con personas con algún tipo de discapacidad, sino una inclusión mucho más grande de cualquier persona que esté en alguna situación de vulnerabilidad. Y además de eso, hay 2 elementos ya en el campo pedagógico que me parece que articulan la propuesta, que es pensar el aprendizaje pues desde un fundamento o como un acto social y cultural e histórico. Y aquí se empieza a desdibujar también este término que en todo el documento mencionan que es la idea de la comunidad territorio. Curiosamente el documento no lo define, no dice que es para ellos una comunidad territorio, aunque la literatura habla que la comunidad territorio no es un espacio geográfico, sino que es algo mucho más amplio. Pero aquí lo interesante es pensar que el aprendizaje, digamos, es un acto social, cultural e histórico. Es decir, que depende de la comunidad y depende también de la situación particular de cada escuela, de cada niña, de cada niño, ¿no? Y de cada comunidad educativa. Y finalmente el último punto, que es el que me parece que todavía no termina de cuajar, sobre todo con las normas o las políticas que hay de control escolar y de calificación y acreditación, es la evaluación formativa, ¿no? Que ahí insisten mucho en diferenciar esta idea de calificar contra evaluar, ¿no? Y vamos a ver justo cuál es un poco la nota de lo que se pretende. Dicho esto, que son los 4 grandes pilares, podríamos mencionar que detrás de todo el documento, y lo mencionan, inclusive citan autores, ¿no? Hay 3 grandes, digamos, como corrientes, paradigmas pedagógicos que articulan la propuesta. Uno de ellos, sin duda, es toda la idea de la pedagogía crítica, ¿no? Por ejemplo, seguramente conocen a Paulo Freire, ¿no? O a otro tipo de autores que justo lo que hacen es ver al acto educativo como un acto que lo que busca en última instancia es la criticidad, la emancipación, ¿no? Generar, por ejemplo, la pedagogía del oprimido, ¿no? Que al final la finalidad de la educación es liberar, digamos, al que está siendo educado, ¿no? Y junto con él, pues también están los movimientos epistemológicos de lo que se le llama la pedagogía del sur, ¿no? Que la pedagogía del sur lo que nos habla, que surge en Sudamérica y también en algunos espacios de México, lo que nos habla mucho es de tratar de recuperar esa idea de los saberes y de las formas en que las culturas originarias conocían, ¿no? Y tratar de reclamar la importancia no solamente de la forma de conocimiento occidental, ¿no? Por el método científico, sino también acerca de los saberes, digamos, populares, ¿no? Y ahí justo viene una de las grandes críticas que también se le ha hecho al modelo, ¿no? Que es en particular mencionar que eh, el conocimiento, ¿no? El espacio, el conocimiento científico es la escuela, ¿no? Y el saber, digamos, comunitario o los saberes de las comunidades, pues el espacio, pues no es la escuela. Entonces se piensa que justo van a entrar en conflicto los saberes comunitarios con lo que se enseña en la escuela, el saber científico. Y ahí lo que ya han dicho en varias ocasiones es tratar de mencionar que el saber
digamos, comunitario, los saberes de las comunidades, son un punto de partida para el punto de llegada, que es el conocimiento científico. Es decir, simplemente es no desconocer que existen otras formas de saberes y de conocimientos, sino recuperarlas también para la escuela. Y el último movimiento que está detrás de todo esto también son los movimientos que se les llaman de decolonización, ¿no? Que se relaciona mucho con estos dos últimos y que justo lo que hablan es de tratar de ver que el sistema, digamos, como de las escuelas, el sistema educativo y demás, pues viene desde una mentalidad occidental, ¿no? Colonialista, y justo existen también otras formas de hacer educación. Entonces, aquí el gran punto donde empieza a haber el quiebre en particular es que típicamente este tipo de propuestas, pedagogía crítica, epistemologías del sur, poscolonialismo, todas estas ideas, sí hay muchas propuestas educativas que ustedes pueden buscar en internet, en otros países que ya se han realizado, pero el gran tema es que la mayoría son de contextos desescolarizados. Es decir, los grandes ejemplos que hay son donde no existe la escuela y donde son comunidades que se autoorganizan como para poder hacer propuestas educativas. Claro, hay algunas propuestas también curriculares, por ejemplo, Bolivia, ¿no? O algunos países, en particular nórdicos, que se acercan a esto, pero la mayoría de los contextos surgen de contextos de desescolarización, no escolarizados. O sea, ahí empieza a tronar un poco la idea de cómo llevar este tipo de movimientos a un ámbito escolarizado. Bueno, dicho sea eso, yo creo que es interesante también, y con eso vamos cerrando esta parte, digamos, como teórica, y ya nos pasamos al salón de clases. Dicho sea de paso, yo creo que es interesante ver cómo ha sido también la evolución de lo que significa la calidad en educación. Y en ese sentido, los modelos anteriores, si ustedes se acuerdan cuando estábamos en el modelo de objetivos, ¿no? En el modelo de objetivos, el profesor lo que hacía es que planeaba, decía cuáles eran los objetivos que se querían cumplir, si se acuerdan Benjamin Bloom, ¿no? La taxonomía de Bloom. Y después de eso se decían qué actividades iban a permitir desarrollar cada objetivo y luego se evaluaba. Es decir, lo que estábamos focalizando era la idea del logro de objetivos. En última instancia, la calidad en realidad era eficacia, ¿no? Lograr los objetivos. Cuando nosotros nos pasamos un poco después en el tiempo, y si se acuerdan, quien tenga más tiempo en educación se acordará que de objetivos empezaron a hablar de planear por propósitos. Cuando se planeaba por propósitos, mucho de lo que se hablaba era que se tenía que definir no solamente el objetivo, sino cómo se iba a alcanzar este objetivo de aprendizaje. Y en ese sentido se volcaba la idea de eficacia, centrarnos en los objetivos, a eficiencia, optimizar los recursos. Y un recurso que se utilizaba en ese tiempo también era el tiempo. En ese sentido, un profesor, ¿no? Que podía hacer que los alumnos aprendieran en menor tiempo y menor recursos, pues en realidad era mejor que uno que lo hacía con mayor recursos o con mayor tiempo. Pasamos del tiempo y nos pasamos al movimiento de las competencias, si se acuerdan cuando surge en el programa de educación preescolar, ahí, en el PEP, la primera vez que surge en México, ¿no? El punto de partida sale, si ustedes recuerdan, de movimientos, por ejemplo, de la OSDE, ¿no? O de la Unión Europea que hacen el proyecto Tuning, ¿no? El proyecto Tuning, que lo que buscaba era ver, tratar de analizar qué es lo que quería el mundo laboral como de competencias necesarias para poder aterrizarlas o para que el estudiante fuera capaz de desplegarlas en contextos laborales. Es decir, la planeación partía de definir qué es lo que necesitaba el mundo laboral. Y sobre de eso se articulaban los objetivos, las competencias, etcétera, se daban las clases y al final se evaluaba. En otra instancia, la idea detrás de calidad, pues era la relevancia de los contenidos, qué tan relevante eran para el mundo laboral. Y aquí es donde viene un poco la diferencia con la nueva escuela mexicana. Y ahí es un dato, se me hizo muy chistoso el otro día, estaba en una visita en un colegio allá en Tijuana, ¿no? Y nos enseña una maestra, ¿no? Un libro que decía, un libro de una editorial, no recuerdo el nombre de la editorial, que decía, un libro basado en la nueva escuela mexicana por competencias, ¿no? Entonces, es antitética la idea de competencias a la nueva escuela mexicana y es por lo que les voy a decir, ¿no? Les decía que las competencias estaban basadas desde el mundo laboral, ¿no? Es decir, el mundo laboral es lo que articula
digamos, el currículum. Y en realidad, en la nueva escuela mexicana, lo que articula el currículum no es el mundo laboral. Son los contextos que viven los estudiantes, el contexto más próximo, que es lo comunitario, el contexto local, el contexto también estatal, el contexto nacional y el contexto global. Pero no son contextos necesariamente laborales, sino son problemas, o como le llaman en los documentos que ahorita vamos a revisar, se llaman situaciones problema. No es del mundo laboral. Entonces, ahí, aunque parecería ser muy similar, ¿no? Porque parten de un contexto, no de un objetivo de aprendizaje o no de la especificación de los medios, como en el caso de objetivos o propósitos, hay una diferencia muy sutil, pero muy importante, que es que la planeación no parte del mundo laboral o de lo que el alumno va a hacer cuando egrese, sino parte de los problemas que actualmente vive el alumno. Ese es un punto bien importante para diferenciar las competencias de lo que se está proponiendo en la nueva escuela mexicana. ¿Sí? Entonces, es una diferencia muy sutil, pero que hace, ahorita van a ver por qué hace todo el cambio. Entonces, sobre de eso, ¿no? Y tratando de aterrizar a los programas, y son los programas más actuales que tenemos, ¿no? Que pueden cambiar el día de mañana, ¿no? Fíjense que se han esforzado en reiterados foros de decir que, pues en realidad son documentos en construcción, son documentos que son vivos, y por eso también invitan a esta idea de la co-creación curricular o co-diseño curricular. Entonces pueden cambiar. Pero lo que tenemos al día de hoy y que sabemos es que están estructurados en 4 campos formativos. Uno que le llaman lenguajes, otro que se llama saberes y pensamiento científico, otro que se llama ética, naturaleza y sociedades, y otra que se llama de lo humano y lo comunitario. Y esto, sobre todo en educación básica, tiene una implicación importante, ¿no? Porque ya no vas a tener como tal la materia de matemáticas, ¿no? Sino que la materia de matemáticas está imbuida o está embedded, como dirían en inglés, ¿no? Está embedded, digamos, en otras, como por ejemplo saberes y pensamiento científico. Es decir, que se piensa ya articular desde una perspectiva interdisciplinar. Ya no hay espacios curriculares para decir, hoy vamos a trabajar fracciones, ¿no? Ya no hay espacios curriculares para decir, hoy vamos a trabajar este tema en particular de ciencias naturales. Ya se plantean, digamos, como más abiertos. Y esto va a tener lógica con la manera de planear que se está pensando. Esto no pasa así en educación media ni media superior, sobre todo, me parece, y es una interpretación de un servidor, también por las complejidades que trae en lo laboral, ¿no? El esquema que está actualmente de contratación de docentes en media y media superior, pues está basado mucho en disciplinas. Entonces, esto vendría a ser muy complejo, al menos para articular de un año a otro. Entonces, aquí mencionarles, y vamos a analizar un poquito algo de los contenidos de los diferentes programas, ya después nos pasamos a las metodologías y a la planeación. Pero, por ejemplo, si ustedes ven este primer documento, que ya tal cual todos los documentos de los programas están estructurados, recuerden, en fases, ¿no? Que le llaman, porque la idea también es que tú podrías, antes, por ejemplo, si no me equivoco, si no recuerdo mal, por ejemplo, todo lo que son fracciones, tercero, cuarto, quinto de primaria, ¿no? Tú tenías un periodo tal cual definido donde lo ibas a aprender, pero ahora como son fases más amplias, pues en realidad ahí se podría pensar que por lo que vamos a ver más a continuación, que es un análisis que se llama análisis contextual, podría verse en quinto de primaria o podría verse en tercero de primaria. Es decir, no hay algo tan fijo. Entonces, aquí, por ejemplo, los contenidos o el documento que está liberado, alguna de las versiones que me parece que es la más actual, siempre empieza, digamos, haciendo un análisis o un fundamento de esto que es el campo formativo, y después de analizar el campo formativo, las grandes finalidades, dependiendo de la fase en la que esté, después viene esto que se llama contenido y proceso de desarrollo de aprendizaje. Y si se dan cuenta, no es que sea, y aquí es importante, porque podría pensarse, por ejemplo, que dice, proceso de desarrollo de aprendizaje 1, 2, 3, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3. Sí y no. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Es decir, un alumno de primero de primaria podría estar viendo la fase 1, pero también podría estar en la 2. Un alumno de tercero de primaria podría estar en la 2. Y esto implica mucho trabajo por parte del colectivo docente. Ahorita vamos a ver cómo hacerlo. Pero vamos a leer rapidísimo. Fíjense, viene contenido. Ya quitaron esta idea que venía en los programas anteriores que decía
diálogos, ¿no? O progresiones de aprendizaje, y ahora ya tal cual es contenido. Dice comunicación de necesidades, emociones, gustos, ideas y saberes a través de los diversos lenguajes desde una perspectiva comunitaria. Fíjense cómo sale esta palabra comunitaria. Y en los procesos de desarrollo de aprendizaje, fíjense que para ese contenido vienen 2 procesos de desarrollo de aprendizaje en fase 1, 2 en fase 2 y 2 en fase 3. En otras palabras, a ver, déjenme ver si se los puedo aquí marcar un poquito. Denme un segundo. En otras palabras, si nosotros vemos aquí digamos, como este documento de las fases y de los procesos de desarrollo, van a ver que el contenido en la fase 1 tiene, digamos, como 2 procesos de desarrollo. Podríamos pensar que el proceso de desarrollo 1, por ejemplo, es antecedente del 2, ¿no? Pero es antecedente del 2 sí en lo horizontal, pero también en lo vertical. Entonces, por ejemplo, aquí en la fase 1, déjenme ver que creo que no tengo aquí para marcar rapidísimo. Bueno, no pasa nada. Si lo vemos en el documento en particular, miren, lo puedo marcar desde acá. Denme un segundo. Si lo vemos aquí, ¿no? Ya me pasé, perdón. En el proceso de desarrollo de aprendizaje, ¿no? Hay una secuencia entre los desarrollos de aprendizaje, digamos, horizontal, pero también lo hay vertical. Es decir, emplea palabras, gestas, señas, imágenes, sonidos o movimientos corporales. Es antecedente a reconoce cuándo juega y socializa con sus pares. Es decir, hay una progresión horizontal, pero también vertical. Y es importante que vayamos viendo que no necesariamente podría ser que el proceso de desarrollo de aprendizaje 1 es en el grado 1, y el 2 es en el 2 y el 3 es en el 3. Eso empieza a complicar un poquito las cosas, ¿vale? Entonces, sobre de eso, vamos a ver el siguiente que dice saberes y pensamiento científico. O sea, aquí, por ejemplo, dice exploración de la diversidad natural que existe en la comunidad y en otros lugares. Vamos viendo otra vez que surge otra vez esta palabra de la comunidad. Vuelve a ser constante, ¿eh? O sea, este tema de la comunidad lo van a encontrar en muchos de los contenidos y en muchos de los procesos de desarrollo de aprendizaje. Y aquí fíjense cómo dice, usa sus sentidos para percibir su entorno cercano, plantas que le llaman la atención como olor, sabor, color, forma. Socializa lo que sabe sobre su entorno natural. Indaga sobre los cuidados que necesiten los seres vivos de su comunidad para desarrollarse. Fíjense cómo hay una progresión de aquí arriba hasta abajo. Pero también hay una progresión de izquierda a derecha. De usa sus sentidos a observa y describe en su lengua materna con sus pares. Y aquí esto es interesante porque para las escuelas, por ejemplo, que son CONAFE o algunas escuelas donde tenemos población indígena, ya reconocen también esta parte de la lengua materna, ya no dice el español, ¿no? Y a la derecha dice, distingue algunas características del entorno natural, plantas, animales, cuerpos de agua, clima, entre otras. Entonces, es decir, hay una progresión a la derecha, pero también para abajo. Y sobre de eso, vamos a ver el siguiente, que dice ética, naturaleza y sociedades, que dice, fíjense, construcción de la identidad y pertenencia a una comunidad y país. Otra vez vemos la palabra comunidad ahí constante, ¿vale? Y literalmente yo agarré al azar fragmentos de diferentes campos formativos, ¿eh? No es lo mismo. Y dice, comparte con sus padres lo que entiende del significado de algunas celebraciones y conmemoraciones de la comunidad. Luego participa, disfruta y aprecia las celebraciones y eventos culturales y artísticos. Y se interesa en elementos característicos de su comunidad, como la danza, la música, etc. Y finalmente, el último punto que tenemos es de lo humano y lo comunitario. Fíjense cómo este campo formativo en sí tiene la palabra comunidad. Construcción de la identidad personal a partir de su origen étnico, cultural, lingüístico y la interacción con personas cercanas. Y dice, descubre gustos, preferencias, posibilidades motrices, afectivas en juegos y actividades que contribuyan al conocimiento de sí. Representa la imagen que tiene de sí a través de modelado, dibujo, pintura, otros recursos de los lenguajes artísticos, etc. Entonces, si nos damos cuenta, estas, digamos, como campos formativos, los 4 que estábamos platicando, ¿no? Son campos formativos abarcadores, no son disciplinares. Lenguajes, por ejemplo, inclusive podríamos ver no solamente lenguaje, digamos, hablado y escrito, sino también hay otro tipo de expresiones como el arte, ¿no? Entonces, van a ver ustedes que hay una mezcla muy interesante, ¿no? Y algo a mí que me sirvió cuando hice un ejercicio de planeación con lo que están diciendo es literalmente agarrar estos documentos y los recorté como si fueran tarjetitas. Y eso me sirvió, digamos, como modificarlos, moverlos para arriba, para abajo. Eso me fue muy útil.
Y ahorita van a ver, digamos, esa lógica de planeación que están sugiriendo. Entonces, como antecedente a esa lógica de planeación y ya dentro del salón de clases, lo que les voy a compartir ahora es la idea de las metodologías didácticas de la nueva escuela mexicana. Y hay 4 grandes metodologías didácticas, que esto ya lo habían compartido en algunos documentos, ¿no? Pero hay 4 grandes metodologías didácticas que se supone que tenemos que privilegiar. Todas ellas tienen algo en común, que todas nos permiten hacer aprendizaje basado en proyectos. O sea, digamos que la metametodología, si quieren verlo, o sea, la metodología de metodologías, o la más importante de todas, es el aprendizaje basado en proyectos. Eso es lo que debe de permear toda nuestra planeación diaria, ¿vale? Pero dentro de eso, ¿cómo podemos hacer proyectos? Hay 4 tipos de proyectos que podemos hacer, que son también coherentes con los campos formativos. Si se dan cuenta, había 4 campos formativos y voy a enseñarles 4 metodologías. En teoría hay un match entre los campos formativos y las metodologías. Las 4 metodologías que se están planteando, por una parte, se llaman proyectos comunitarios. Otra que se está planteando es indagación STEAM, que en algunas partes del documento le llaman STEAM con A y en algunas partes STEAM sin la A. Que acuérdense que STEAM es un acrónimo de Science, Technology, Engineering, Arts and Maths. Entonces, en algunas partes lo mencionan con Arts y en algunas partes sin Arts. Basados en problemas, aprendizaje basado en problema y aprendizaje servicio. Entonces, vamos a ver cada una de estas metodologías rapidísimo con algún ejemplo. Y los diagramas que ustedes van a ver aquí son diagramas que vienen en este libro que les está compartiendo, ¿no? Literalmente la base de todo lo que les estoy platicando en estos momentos. Entonces, vamos a empezar rapidísimo por el aprendizaje, por los proyectos comunitarios. Entonces, los proyectos comunitarios, en realidad, muchos me han dicho, expertos en estas metodologías me dicen que el proyecto comunitario es un tipo de aprendizaje basado en servicio, que es una de las 4 metodologías que estábamos hablando. Pero aquí lo manejan como si fuera un tipo de metodología en sí mismo. Y lo que dicen es que básicamente permite, lo voy a leer porque esto es citado literal, la reconstrucción de significados a partir de diversos escenarios pedagógicos y de acciones transformadoras del entorno. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente lo que dice es que nosotros tenemos que ver, ¿no?, un problema de la comunidad, es decir, y aquí viene un primer tarea que vamos a ver justo ahorita que lleguemos a la parte de planeación. Tenemos que definir cuál es la comunidad, ¿no? Que, por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando en Santa Fe, en la universidad, y para mí, por ejemplo, es difícil definir cuál es la comunidad de Santa Fe, porque podría ser los corporativos, pero también el pueblo de Santa Fe, pero también podría ser, por ejemplo, Coajimalpa, que es donde yo vivo, ¿no? O sea, es difícil definir una comunidad en un sentido territorial y mucho menos en un sentido también cultural, ¿no? Pero la idea sería delimitar una comunidad que sea, digamos, el entorno donde viven nuestros estudiantes y a partir de esto definir un problema de la comunidad y a partir de este problema de la comunidad, la idea sería desarrollar un proyecto alrededor de este problema de la comunidad para que la escuela pueda apoyar a resolver este problema de la comunidad. Si se dan cuenta aquí, empieza a surgir una necesidad y que viene de esa idea que hablamos de calidad, ¿no? Calidad como pertinencia. Necesitamos conocer la comunidad y necesitamos conocer cuáles son las situaciones y necesidades de la comunidad. Entonces, esa de hecho es la primera fase que vamos a ver ahorita para la planeación del programa sintético al analítico y toda esta parte de co-creación. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice, les puse aquí un ejemplo, ¿no?, que viene de 2 completamente áreas un poco distintas y dice uno, expresa ideas completas sobre necesidades, vivencias, emociones, gustos, preferencias y saberes a distintas personas a través de distintos lenguajes. Y hay otro contenido que es comprende al interactuar con las demás personas que existen diversas formas de comunicarse. O sea, a partir, por ejemplo, de estos 2 contenidos, nos podemos hacer una pregunta de si existen problemas de comunicación entre los miembros de mi comunidad, ¿no? Por ejemplo, en un barrio, ¿no?, si hay problemas de comunicación entre los miembros del barrio, ¿no?, para poder ponerse de acuerdo o demás, ¿no? Y de ahí la idea es que se planee justo cómo el estudiante y la comunidad escolar puede apoyar a resolver, digamos, esta problemática que identifica en la comunidad.
El segundo, digamos, metodología que ellos están proponiendo es la metodología que les decía que se llama de indagación STEAM, ¿no? Que ya tiene tiempo, ¿no? Y aquí nuevamente lo que se dan cuenta, si vieron la anterior y esta, STEAM, nuevamente les recuerdo el acrónimo que es Science, Technology, Ciencia, Tecnología, Engineering, Ingeniería, Arts, Arte y Maths, Mate. Lo que tratan de hacer es proyectos, pero que sean, digamos, entre varias disciplinas. Entonces, fíjense cómo, de hecho, el mismo documento lo dice, ¿no? El campo formativo de saberes y pensamiento científico demanda un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario para ofrecer explicaciones desde las ciencias y los saberes de las comunidades. En esta visión se integra en principio la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática, cada una con un papel en específico. Podríamos tener, y fíjense cómo aquí le llaman STEM y en el documento le decían STEAM. Entonces ahí también hay un temita. Pero más allá de eso, fíjense cómo nuevamente se habla de ver proyectos, ¿no? Que sean de varias disciplinas. Y aquí en particular, la idea de los proyectos STEAM, ¿no? Esa idea, digamos, como que tenemos generalmente del proyecto de laboratorio, ¿no? De tratar de separar una mezcla de diferentes tipos ahí en química, ¿no? Pues eso ya no entraría porque no tiene, digamos, es química en sí mismo, ¿no? Tenemos que encontrar algún problema que integre la parte de tecnología, la parte de ingeniería, la parte de matemáticas y la parte de ciencias. Es decir, esto va a tender, por ejemplo, a que nosotros hagamos preguntas mucho más complejas y sobre de esa tratar de generar un proyecto STEM. Una que yo me acuerdo que de hecho tiene mucho tiempo, ¿no? Que me tocó hacer, ese fue en media superior, ¿no? Que me ponían un caso donde decían, estábamos viendo máquinas simples y todo esto, ¿no? Entonces decían, si yo tuviera aquí el mundo, ¿no? Es decir, el planeta Tierra, ¿no? ¿Dónde tendría que yo poner imagínense que esto es una placa, ¿no? ¿Dónde tendría que yo poner un apoyo para que pudiera lograr un balance entre una hormiguita y el mundo? Es decir, ¿qué tan lejos tendría que poner la hormiguita para yo poder equilibrar digamos, como este instrumento, ¿no? Para que pudiera equilibrar el peso de una hormiga con el peso del mundo, ¿no? Entonces son preguntas, digamos, como muy abiertas, ¿no? En primaria, por ejemplo, hay un libro que me encanta que se llama Las 100 preguntas de los niños. Ese es buenísimo para proyectos STEAM, ¿no? Donde ahí dicen por qué el cielo es azul, ¿no? Si voy en un avión, se siente un terremoto, ¿no? Y entonces son preguntas que hacen los niños, muy interesantes, que tienen por detrás muchísimas cosas de ciencia, ¿no? Ese tipo de dilemas son los que se plantean, digamos, en los proyectos STEAM. Como ya verán, podríamos tener una sesión de cada una de las metodologías, pero bueno, vamos a pasarnos porque la idea es plantear la parte de la planeación sintética y analítica. Finalmente, también está la metodología aquí en particular este es un ejemplo que les estaba poniendo. Déjenme, me paso a la siguiente. Aprendizaje basado en problemas, ¿no? Que lo que pretende es orientar la solución de problemas reales que hacen de un proceso de aprendizaje una experiencia de aprendizaje para la vida más allá del aula. Lo que busca nuevamente es integrar disciplinas, ¿no? Estos diferentes campos formativos, que tengamos que resolver un problema que no necesariamente es comunitario, ¿no? Como en el caso del aprendizaje comunitario, pero que impliquen un reto para los estudiantes. Esta es la serie de pasos que sugiere aquí el documento que nosotros podemos realizar. Y finalmente, la última metodología que también se nos sugiere en particular es el aprendizaje-servicio. Y como yo les decía, yo conocía que el aprendizaje-servicio era la metodología, digamos, como madre, donde un tipo de aprendizaje-servicio es el aprendizaje comunitario. Y aquí la idea, si se dan cuenta en este esquema que les pongo abajo, ¿no? Tiene dos ejes que dice menos servicio, menos aprendizaje, más aprendizaje. Cuando yo tengo, digamos, mucho servicio, es decir, hago una actividad de servicio, ¿no? A la comunidad o a alguien en particular, y no tengo aprendizajes curriculares, es decir, menos aprendizaje, eso es un voluntariado, ¿vale? No tiene, digamos, una función de aprendizaje. Cuando yo hago, digamos, una actividad que tiene poco servicio, pero tiene mucho aprendizaje, lo que estoy haciendo es un trabajo de campo, de laboratorio. Una práctica de laboratorio es esto. Tengo mucho aprendizaje, pero en realidad no estoy haciendo nada para apoyar, digamos, alguna situación en el servicio. Y cuando yo logro equilibrar
el aprendizaje y también el servicio, a eso se le llama aprendizaje-servicio. Es decir, esta metodología lo que busca es tratar de, al mismo tiempo de estar desarrollando algún contenido que es curricular, también nosotros estemos contribuyendo a la comunidad. Entonces, si se dan cuenta, sobre todo en esta idea de aprendizaje-servicio y en esta idea también de el aprendizaje comunitario, y me voy a regresar rapidísimo para que recuerden, ¿no? La idea de la escuela mexicana hace mucho énfasis de esta idea de los contextos comunitarios, de las situaciones problema. Y ahorita que entremos justo a esto de la planeación, van a ver que esa es la tónica centro del proceso de planeación y de co-creación curricular. Entonces, rapidísimo repasando, ¿no? Ya sabemos ahorita cuál es la pedagogía o los fundamentos, las metodologías didácticas que están sugiriendo, que podemos meternos muchísimo más, pero vamos a verlas nada más así. Y ahorita sí nos vamos a pasar al tercer punto, que es el diseño creativo, ¿vale? Y esto del diseño creativo son las fases tal cual que desde este documento de la Nueva Escuela Mexicana se está planteando que nosotros vamos a hacer, digamos, 3 fases, ¿vale? 3 fases para hacer el diseño creativo que le llaman. Que esto implica hacer una modificación de el programa sintético al analítico y después a nuestra planeación didáctica, ¿vale? Que son 3 cosas distintas. Entonces, ahora sí viene lo bueno. Esto es, digamos, como el centro, digamos, como de la plática, ¿vale? Entonces, hay 3 fases que nos dicen que tenemos que hacer. Dice que primero tenemos que hacer un ejercicio de contextualización, ¿no? Después tenemos que hacer un ejercicio de codiseño y después pasamos a la planeación didáctica. Son los 3 pasos que tenemos que hacer. Y para eso da una serie de recomendaciones. Y ustedes recuerden que el libro tal cual decía, ¿no? Un libro sin recetas, y yo sé que no queremos recetas y que debe de haber, digamos, cada profesor puede hacer las cosas a su manera, pero creo que algunas sugerencias de recetario podrían ayudar para que cada quien haga su receta de cómo armar la planeación. Entonces, en ese sentido, estas 3 fases que nos dicen que vamos a tener que trabajar como docentes, que es contextualización, codiseño y didáctica, les voy a enseñar cómo se podrían hacer. Ya es menester de cada quien adaptarlo, ¿no? Pero vamos a tratar de ayudarnos en ver cómo se aterriza esto, porque de verdad es complejo, ¿no? Entonces vamos a empezar por la parte de la contextualización, que es la fase 1 de lo que tenemos que hacer. Y esta fase es, si ustedes se dan cuenta en las metodologías, todo parte del contexto de la comunidad, ¿vale? Una comunidad que puede ser local, la comunidad estatal, nacional, global. Pero aquí es bien importante que este ejercicio nosotros lo estemos haciendo inclusive ya. Lo que les voy a presentar lo podemos ir haciendo ya en este ciclo escolar con los estudiantes que ya tenemos. Porque si no se nos va a venir la semana de capacitación y de planeación y no nos va a dar tiempo de hacer esto. Y este es el punto de partida. Y esto que vamos a ver de contextualización no es, y esto me gustaría enfatizarlo, no lo tenemos que hacer, o sea, la fase de contextualización y la de codiseño no la tenemos que hacer nosotras y nosotros solos como docentes. La fase de contextualización y codiseño tiene que ser como colectivo docente. Esto es bien importante porque si no es muchísimo trabajo. Entonces, vamos a iniciar con la parte de contextualización, que les digo que ya podemos empezar a hacerlo. La idea de contextualización, lo que se nos dice es que antes de mirar siquiera, y esto es bien importante, antes de siquiera agarrar los programas sintéticos y tratar de leerlos y entenderlos, ni siquiera los tomen, y lo primero que tendría que hacer la escuela, lo primero que tendría que hacer la comunidad de docentes, es construir y seleccionar algo que se le llaman situaciones problema, sin el currículum, sin los planes y programas de estudio. O sea, lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles son las situaciones problema de mi comunidad. Tenemos que definir 3 tipos de situaciones problema. 1, situaciones problema del entorno inmediato, como por ejemplo, en mi comunidad hay problemas de agua, de salud, de respeto a la diferencia de género, ¿no? Racismo, clasismo, no sé, hay que ver cuáles son este tipo de problemas, ¿no? Que existe en mi comunidad. Después también ver problemas nacionales, ¿no? Por ejemplo, violencia social, construcción de paz, convivencia. Y finalmente también problemas globales o mundiales, como por ejemplo el calentamiento global,
u otros muchos, como hay, por ejemplo, las guerras que están sucediendo, ¿no? Y lo que tendríamos que hacer hasta cierto punto es tener literalmente en estas tres dimensiones, en un micro, meso, exo y macro sistema, tendríamos que definir cuáles son las grandes problemáticas o situaciones, problemas que se están enfrentando mis estudiantes. Y esto es bien importante porque como lo puede estar viviendo Tijuana, no es lo mismo que como lo puede estar viviendo Chiapas. Es decir, la vivencia local, nacional y global de un estudiante en Monterrey no es la misma que la vivencia de los problemas que puede estar viviendo alguien en Mérida. Es muy distinto. Y en ese sentido, cada escuela tiene que hacer este listado de problemas del entorno inmediato, nacional y global. ¿Cómo se puede hacer? Y que les digo que lo pueden ir haciendo a ustedes ya. No se trata de que nos sentemos solamente como docentes a pensar y a sentarnos y decir cuáles son los problemas que tienen nuestros estudiantes en el entorno inmediato, nacional y global. No, podemos hacer otro tipo de estrategias. Por ejemplo, las dos más comunes, y por eso les digo que ya lo pueden ir haciendo, las dos más comunes que se pueden hacer, una técnica que me gusta mucho es fotovoz. En la técnica de fotovoz, ¿no? Yo lo que le puedo pedir a mis estudiantes, y eso lo puedo ir ligando ya el día de hoy con actividades curriculares, por ejemplo, de lenguaje, ¿no? O de comunicación, lo que le pido a los estudiantes es que tomen fotografías o que traigan fotografías que les representen la vida cotidiana que ellos viven, ellos y ellas viven. Y sobre de eso lo que hace el estudiante es hacer una narración sobre esa fotografía, por eso se llama fotovoz, porque a la foto se le da voz. Y lo que va a empezar a pasar, ¿no? Es que van a salir cosas bonitas, pero también van a salir cosas problemáticas que viven nuestros estudiantes a nivel local, nacional y global. Y en ese sentido es que esas narraciones y esas fotografías son un insumo para crear nuestro listado, digamos, como de situaciones problema que van a servir para este proceso de 3 fases que nos están solicitando. El segundo, que este es más propio sobre todo de comunidades donde geográficamente se pueden delimitar, ¿no? Por ejemplo, comunidades indígenas o ciudades, digamos, como más delimitadas, se llama mapas vivos. Esta es una propuesta que hace el doctor Estefano Sartorello y él en particular lo que dice, o en esta experiencia que tiene, en particular en Chiapas, que le llama Milpas Educativas, lo que hacen los alumnos es que se van todos, digamos, como a dar unas visitas junto con las comunidades, o sea, junto con los papás, con las personas, van viendo qué es lo que hacen las personas de la comunidad y después de esto se sientan todos, tanto papás, mamás, tutores, tutoras, junto con las niñas y los niños, a diseñar un mapa de la comunidad. Y el mapa de la comunidad no solamente describe geográficamente el lugar, sino también a qué se dedican, cuáles son las situaciones problema o los retos que enfrentan las comunidades. Este es un poco más difícil, sobre todo cuando es difícil delimitar la comunidad, como es mi caso, por ejemplo, delimitar Santa Fe es un poco complicado. Sobre de eso entonces, algo que se puede terminar, o un documento que podríamos terminar, y insisto, esto no es que lo haga docente por docente, sino que le haga todo el conjunto de docentes de una escuela, podríamos terminar con algo así, ¿no? Este es un formatito que se nos ocurrió a nosotros, a nuestro grupo, no es de la SEP ni nada, modifíquenlo, cámbienlo, ¿no? Adecúenlo lo que necesitan, pero por ejemplo, a partir de estos ejercicios de narración y fotovoz, lo que nosotros podríamos tener es un cuadrito donde lo podríamos dividir en digamos, 5 columnas y en 3 filas, problemas locales, nacionales y globales. Y podemos decir ahí, contestar estas preguntas, ¿no? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su historia y cultura? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son los retos o las situaciones problemas? Gente, es el punto de partida de toda la planeación. Este ejercicio lo tenemos que hacer a fuerzas. Tenemos que ver cuáles son las situaciones, problemas locales, nacionales y globales a los cuales se enfrentan nuestros estudiantes y también nuestros docentes, ¿no? Entonces, ese insumo es el punto de partida. Necesitamos tener este documento, digamos, como punto de partida. Y sobre de eso, ahora sí, podemos pasar ya a ver el programa. Entonces, fíjense cómo les estoy diciendo. ¿Vamos a ver el programa? Sí, solo sí, hasta que hagamos este análisis contextual. Tenemos que tener esta serie de situaciones problema. Si no la tenemos, ni vean el programa, ¿eh?
sea, primero estas situaciones problema. Una vez que ya tenemos esto, que es el programa, y ya definimos cuáles son estas situaciones problema a nivel local, nacional y global, ahora sí lo que podemos pasar, y fíjense, esto también es algo bien interesante y que nos tiene que cambiar de chip como docentes, es que vamos a pasar a un proceso donde vamos a ver un match o una coherencia entre las situaciones problema, los contextos y los contenidos. Es decir, yo voy a tener mis diferentes situaciones problema, esto que voy a estar definiendo a nivel micro, meso, exo y macro, ¿no? O sea, a nivel local, nacional y global. Voy a tener mi listado y voy a decir, fíjate, este contenido entra dentro de esta situación problemática. Este contenido entra dentro de esta situación problemática. Por eso yo lo que hice fue literalmente recortarlos y jugar como Lego, ¿no? Y clasificar los diferentes contenidos de los diferentes campos formativos por estas situaciones. Eso ayuda mucho, digamos, como para poder modificarlos. Y aquí viene algo bien difícil, porque nosotros estamos acostumbrados a que todo lo que viene en el programa es lo que tenemos que dar, ¿no? Y hay una presión por cubrir los contenidos. Pues la nueva escuela mexicana dice, no, no se trata de cubrir los contenidos, se trata de cubrir las situaciones problema. Y eso está bien fuerte. O sea, la situación problema es lo que hace necesario el contenido. El contenido no es lo que va a articular el problema, ¿vale? Entonces, fíjense qué es lo que va a pasar. Cuando hagamos ese match, donde vamos a tener que ver qué situaciones problema atienden o qué contenidos atienden a qué situaciones problema, lo que va a pasar es esto. Vamos a tener que tomar decisiones. Primera decisión que vamos a tener que tomar, fíjense, puede pasar esto. El contenido puede pasar. ¿Se ancla alguna situación problema? Es decir, ¿se relaciona con alguna situación problema? Sí. Ah, pues entonces este contenido sirve, ¿vale? Va a servir y eso va a formar parte de mi programa analítico. No, no hay ninguna situación problema donde se ancle este contenido. Entonces podríamos preguntarnos, ¿existe alguna otra situación que no hemos contemplado que podríamos agregar para meter este contenido? Sí, podemos agregar entonces esa situación problema y mantener el contenido. Y si no, podemos considerar eliminar el contenido. Es decir, quitar el contenido que no se ancle de una situación problema. Entonces, esto es importante porque aquí estamos pasando de la fase de contextualización a la fase de codiseño, donde vamos a plantear del programa sintético al programa analítico. Entonces, el ejercicio que vamos a tener que hacer es matchar las situaciones problema con los contenidos. Y ya vieron que van a haber contenidos que no van a entrar en situaciones problema. Entonces, vamos a tener que decidir si abrimos una nueva situación problema o si ese contenido no va a entrar en mi programa analítico, que es el programa de, digamos, la institución. Y por eso es que también ese programa se tiene que hacer en colectivo docente, no es hacerlo yo solo. Entonces, ahora, también puede pasar otra opción de esto que estábamos hablando. Y la segunda opción que puede pasar, ¿no? Es que vamos a ver si la situación problema que estoy planteando tiene algún contenido asociado. Puede ser que alguna situación problema, al revés de lo que estábamos viendo donde un contenido no entraba, puede ser que una situación problema no tenga ningún contenido relacionado. Si eso sucede, si digamos la situación problema sí tiene contenidos asociados, perfecto, seguimos, ¿no? Pero si no, ahí es donde viene también el proceso del programa sintético al analítico. Nos vamos a poder preguntar, oye, ¿hay algún contenido que no viene en el programa que podemos agregar? ¿Sí o no? Entonces, si sí, pues lo que vamos a tener que es agregar contenido del programa donde, o sea, de un programa que no tenemos, ¿no? O sea, no está el contenido, vamos a tener que ver qué contenido me sirve para abordar esa situación problema. Si no, es decir, si no existe algún contenido que no viene en el programa que podemos agregar, pues considerar alguna otra alternativa, si vale la pena considerar esta situación problema o remover la situación problema o ver qué otra situación problema es más pertinente que sí tenga un contenido asociado. De esto se desprende una, y esto sí no viene de los documentos, sino es una inferencia que hemos hecho de los documentos. Se vienen dos afirmaciones, digamos, como fuertes hasta este punto. Fíjense. ¿Esto qué implicaría? Las dos opciones, ¿no? Hay situaciones, problemas sin contenidos, ¿no? Entonces, ¿qué contenido es pertinente y voy a agregar? O hay contenido sin situaciones, problemas.
Entonces, hay que eliminar el contenido o enriquecer con nuevas situaciones, problemas. En otro tema, en otro sentido, fíjense, esto está fuerte, y por eso le pongo ouch. El contexto prima sobre el contenido. Un contenido es necesario en la medida en que parta de una situación problema. No es como los currículos anteriores, donde yo tengo el contenido y tengo que articularlo al contexto. El contexto articula el contenido. Y ese proceso de macheo entre el contexto y el contenido, ese es el programa que al menos hasta el día de hoy viene en los documentos, ese es el programa analítico, ¿vale? No es la planeación didáctica, ese es el programa analítico, donde yo hago un proceso de co-creación curricular con mi equipo, defino el contexto, macheo los contenidos con esas situaciones problema, veo qué otros contenidos hace falta para poder machear, digamos, el problema o qué contenidos no son necesarios. Es decir, yo como docente tengo la libertad de quitar, bueno, como colectivo docente, tengo yo el menester de poder quitar o agregar contenidos según lo requiere el contexto. Ese es el proceso de co-creación curricular. Y sobre de eso, entonces, ya pasamos de la idea de contextualización y codiseño. Son las dos primeras fases. Aquí no hemos hecho la planeación didáctica, profesor. No hemos hecho la planeación de clase. Tenemos del programa sintético al analítico. Nos falta la parte de la planeación didáctica. Y la planeación didáctica, ahorita vamos a eso, en particular, no hay ningún formato sugerido que se nos dé acerca de cómo hacer la planeación didáctica, pero sí hay sugerencias, y las sugerencias que me parecen más importantes es que hay que planear lapsos cortos. No podemos planear todo el ciclo escolar. Tenemos que planear lapsos cortos e ir viendo si esto va funcionando o no funcionando. Hay que utilizar las 4 metodologías, ¿no? Que todas se anclan hasta cierto punto a un proyecto o a un aprendizaje basado en proyectos. Hay que procurar el trabajo colaborativo y la evaluación formativa, que esto es lo que vamos a ver. Ahora, si bien no hay un formato de planeación, a mí me parece que algunos elementos que son buenos que podríamos utilizar para definir en una posible planeación, ¿no? Son, uno, definir la situación problema. Acuérdense que todo se articula de la situación problema, ¿no? Y ahí podríamos decir si la situación problema es escolar, comunitaria, estatal, nacional o mundial. Decir qué contenidos se anclan a esta situación problema, que pueden ser de diferentes campos formativos, de preferencia, como les decía, más de un campo formativo involucrado, y nombrar el proyecto. Por ejemplo, algo que me gusta mucho cuando se hacen proyectos es que en lugar del nombre del proyecto es una pregunta que se quiere responder. Y eso va muy coherente con las metodologías que están sugiriendo de aprendizaje comunitario, servicio, indagación, STEAM y problemas. Entonces, sobre de eso podemos decir, ok, este proyecto que vamos a desarrollar, ¿qué metodología vamos a utilizar? Proyectos comunitarios, aprendizaje servicio, basado en problemas o indagación STEAM. Y sobre de esto podemos definir uno o varios productos de evaluación. Si nosotros hacemos una rúbrica de evaluación, la rúbrica de evaluación no necesariamente tiene que estar ligada al producto, sino a los contenidos. O sea, los contenidos y esta idea como de progresiones que nos ponen son los criterios de evaluación de la rúbrica. Entonces, al final yo le puedo decir al estudiante, oye, ¿sabes qué? Pues me lo puedes entregar como un video, pero también me lo puedes entregar como un cartel, pero también me lo puedes entregar, le doy opciones, y al final la rúbrica sirve para cualquiera de los productos. Es decir, estoy haciendo un proceso también de diferenciación. Y eso es importante porque los instrumentos de evaluación son sobre los contenidos y no sobre el producto. Y una sugerencia también es tratar de delimitar los procedimientos de evaluación formativa y la duración. Esto no es un formato de planeación, simplemente es decirles que me parecería que cuando hagamos una planeación didáctica podemos tratar de especificar alguno de estos elementos. Lo importante es que ustedes vean cómo se articula de la situación problema, pasando a los contenidos, pasando a la metodología, pasando a los productos. Es decir, fíjense la lógica de planeación. No parte del contenido, parte de la situación problema, nuevamente, ¿vale? Y pues bueno, dicho sea eso, entonces, ahora sí vamos a pasar, si les parece, a la última fase. Y ahí, si quieren, vayan preparando las preguntas, ¿no? Para poder discutir un ratito. Y vamos a cerrar esto con la parte justo de la evaluación formativa, ¿vale?
Entonces ya pasamos de la idea de los fundamentos pedagógicos, las metodologías, la idea de planeación sintética a analítica y luego a la planeación didáctica. Y ahora vamos a pasar a la evaluación formativa. La evaluación formativa en particular, y ahí es bien importante tratar de dilucidar un poco a qué se refiere, ¿no? Evaluación formativa, y aquí hay dos autores, Michael Scriven, que fue el primero que lo propuso, y Felipe Martínez Rizo, que es un académico de Aguascalientes que trabaja mucho el tema. Michael Scriven dice: su finalidad es ayudar a mejorar un programa, producto o proceso que cursa una persona mientras que se esté realizando. Es decir, una evaluación al final, eso ya no es evaluación formativa, porque no sirve para mejorar, ¿no? Sirve para dar una calificación, pero no para mejorar. Y Martínez Rizo lo que nos dice es: la noción de evaluación formativa denota las acciones hechas para valorar el avance de los alumnos, buscando aportar elementos al maestro y a los alumnos para adecuar sus esfuerzos para alcanzar las metas de aprendizaje establecidas, y no para emitir un juicio definitivo al respecto. El juicio definitivo, dígase, calificación, por ejemplo. Pues aquí es importante porque va a tener también que haber un cambio, ¿no? De esta lógica, por ejemplo, de pedir muchas evaluaciones, ¿no? Y tener que calificar muchas evaluaciones, a pedir evaluaciones que realmente nos den información para tomar decisiones. Una evaluación continua que yo haga a lo largo del tiempo, pero que yo lo único que hago es que le pongo entregaste o no entregaste, eso no es evaluación formativa, eso es evaluación continua sumativa. La evaluación formativa es aquella que me sirve para tomar decisiones para la mejora de la enseñanza o el aprendizaje. Entonces, en ese sentido, se viene algo bien importante, y ahí es la diferencia, digamos, como entre lo que generalmente se dice de la evaluación formativa y lo que realmente es la evaluación formativa. Fíjense, el novato en evaluación formativa lo que hace es que recolecta evidencias de desempeño. Quiero muchas, tener mucha información, cantidad. Y en realidad el experto en evaluación formativa no recolecta muchas. Selecciona 2 o 3 a lo largo del mes o del bimestre, y más bien lo que hace es tratar de analizar y de retroalimentar y de comprender qué es lo que estaba pensando o haciendo el estudiante al momento de elaborar esa evidencia. Es decir, no nos vamos, y eso es también interesante porque no se trata de calificar todo, ¿no? Sino se trata de evaluar lo que realmente valga la pena evaluar. Y eso ayuda también al trabajo, digamos, como docente. El novato en evaluación formativa evalúa si el desempeño es correcto o incorrecto, y el experto en evaluación formativa más bien lo que busca no es correcto o incorrecto, sino interpretar las evidencias para ver qué es lo que piensan los estudiantes. Y el novato en evaluación formativa dice: no aprendieron, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que volver a enseñar. Mientras que el experto en evaluación formativa más bien piensa qué retroalimentación puede dar, no solamente de qué hiciste mal, sino qué puedes hacer para mejorar, o qué acciones instruccionales pueden ayudar al estudiante. No es volver a enseñar las cosas, es decirle al estudiante, esa es una alternativa, decirle al estudiante qué fue lo que le costó trabajo y qué puede hacer para mejorar, no solamente decirle en qué estuvo mal. Entonces, también eso viene coherente con la idea de recolectar pocas evidencias, pero que yo sí me comprometa a hacer una retroalimentación donde le dé chance al estudiante de volver a entregar. Y aquí también, por ejemplo, viene una práctica que es un poco discutida, pero, por ejemplo, si un estudiante me entrega un avance de un proyecto y está mal, ¿no? Y le pongo 7, no le voy a poner 7 y se lo voy a sentar en la boleta. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que se equivoque enfrente de mí, no que le dé miedo equivocarse, ¿no? Y porque va a salir mal, ¿no? Entonces, más bien yo lo que hago es: mira, esto es lo que te podría sacar porque estas son tus áreas de oportunidad y esto podrías hacer para corregirlas. Si quieres mejorar, vuélvemelo a entregar. Pero lo que quieres no es penalizar el error, lo que quieres es más bien fomentar a que el estudiante tenga mucha, digamos, como mucha apertura a equivocarse frente a ti para poder tomar decisiones y para poder dar la oportunidad de crecimiento. Eso es algo bien importante. Entonces, dicho esto, entonces, la evaluación formativa tiene 2 pilares: la retroalimentación y la documentación. Necesitamos decirle al estudiante, de alguna manera, qué hizo bien, qué puede mejorar y demás, pero también necesitamos que haya una evidencia al respecto. Y ahí también hay un punto, porque la retroalimentación no solamente viene de nosotros docentes, sino que también viene de sus pares. De hecho, al día a día, ¿no? El estudiante recibe más retroalimentación de sus pares que de nosotros.
Entonces, si nosotros no incluimos esa retroalimentación en el día a día, ¿no? Estamos perdiendo esa información y estamos también, digamos, no integrando la idea de la retroalimentación de los pares a nuestras prácticas diarias. Y eso necesitamos modelar, necesitamos decirle a los estudiantes cómo retroalimentar. Y hay modelos de retroalimentación. Por ejemplo, hay uno que me gusta mucho que se llama 2 estrellas y un deseo, ¿no? Que le dices a los niños, cuando vas a retroalimentar el trabajo de tus compañeros, tienes que decir 2 estrellas, 2 cositas bonitas y un deseo. ¿Qué te gustaría que tu compañero hiciera para mejorar, ¿no? Y cómo podría mejorar. Y así como esa hay varias estrategias. Entonces, tenemos que pensar justo que hay diferentes tipos de retroalimentación. Los 2 primeros son las que tendríamos que evitar, o más bien tendríamos que migrar a la tercera. La primera es la de estímulo-respuesta, cuando decimos está bien o está mal. Eso no da nada de información. La segunda es el elogio al esfuerzo. Felicidades, te esforzaste, me encantó, me cambiaste la vida. Ese tampoco da información para la mejora. Lo que tenemos que hacer más bien es retroalimentación cognitiva. ¿De qué manera podemos darle información a los niños para que mejoren? Y en ese sentido, la idea de la retroalimentación, por ejemplo, este libro de Michael Barnes nos dice que podemos hacer un modelo de retroalimentación que se llama SE2R. Resumimos al estudiante qué fue lo que hizo, le explicamos sus áreas de oportunidad, le decimos qué puede hacer para mejorar y le damos la oportunidad para mejorar. Por eso se llama SE2R. Summarize, Explain, Redirect, Resubmit. Sintetiza, explica, redirecciona y dale la oportunidad de que lo vuelva a entregar. Entonces, la evaluación formativa es un proceso, ¿no? Más que tomarnos mucho tiempo, es que seamos estratégicos en qué cosas y hacer, ¿no? Valernos de otros recursos, como también es la auto y la coevaluación. Y sobre todo, seleccionar qué evidencias vale la pena retroalimentar sin castigar el error. Y castigar el error es la calificación, ¿vale? Es dar la oportunidad a que vuelvan a entregar. Todavía estamos ahí pensando y viendo qué es lo que va a pasar al respecto, ¿no? Si van a haber cambios en las políticas de calificación y certificación, no sabemos nada, pero justo esta es un poco la tónica del tipo de evaluación que vamos a tener que realizar, como más de seguimiento, más en la tónica de qué puedes hacer para mejorar, más allá de que todo culmine en una calificación, ¿vale? Entonces, pues con eso, hasta cierto punto, cubrimos, digamos, de manera muy sintética estos 4 puntos que hemos estado trabajando, los fundamentos, las metodologías, de pasar del programa sintético, del sintético al analítico y luego a la planeación, y finalmente esta nota de la evaluación formativa. Entonces, espero que haya sido útil, que haya surgido más dudas que también aclaraciones, porque todos estamos en este proceso, ¿no? Y que sobre todo puedan ver, digamos, hasta cierto punto aplicado para el salón de clases. Entonces, si les parece, a partir de esto podemos pasar al chat para leer sus comentarios, preguntas, dudas que tengan, y sobre de eso tratar de apoyarles resolviéndolas. Perfecto, ya está abierto el chat por si tienen alguna duda o comentario. Con gusto los leemos. Y pues mientras que salen las preguntas, dudas, comentarios, pues decirles que ha sido un proceso muy interesante, ¿no? Porque sí se planteó, digamos, un modelo educativo por primera vez latinoamericano, ¿no? Que surgió de personas mexicanas, quienes lo diseñaron al 100%, pero ha sido complicado, digamos, como tratar de aterrizarlo, y sobre todo que han surgido diferentes comunicaciones. Entonces, esto que les presentamos, pues es lo último que hemos tenido, ¿no? Es lo último que hemos logrado interpretar acerca de el proceso de planeación y el proceso de análisis y didáctico de estos insumos. Pues no sé si tengamos algunas preguntas o ya quedó todo claramente confuso. Pues no hay preguntas, creo que... ya van llegando. Ya van llegando. Sí, ya van llegando. Dice Mónica Malarca, dice, ha sido un tema súper interesante, indiscutiblemente los ejes son fundamentales, imparto tecnología y mi campo formativo es de lo humano y lo comunitario. Carlos Gustavo dice, buenas tardes, ¿sufrirán muchas modificaciones los contenidos de los libros de texto para el próximo ciclo con respecto a que los contenidos pasan a un segundo plano con respecto a las necesidades?
Muy buena pregunta. Y ahí yo creo que es un reto que tienen las editoriales, ¿no? Porque les han estado cambiando los contenidos, ¿no? Y ahí pues hemos estado apoyando a editoriales como Castillo, ¿no? Por ejemplo. Y sí es un reto que tienen todos los editores al día de hoy por esta situación del cambio de contenidos, pero sobre todo por este tema de lo comunitario. Y en este sentido, yo creo que mucho de lo que va a atender los libros y materiales de texto es a más allá de pensar en que los libros son algo que se tienen que llevar de la página 1 a la 50, vamos a empezar a utilizarlos más bien como cajitas o como legos. Vamos a hacer nuestro análisis, digamos, comunitario y de situaciones problema, y a partir de eso vamos a empezar por el capítulo 3, y luego nos vamos a pasar al capítulo 2, y luego al 4, y luego al 5. Es decir, vamos a ir más bien utilizándolo intercambiablemente como si fueran piezas de Lego. Eso va a ser muy interesante. Perfecto. Dice Carolina, ¿el programa analítico será más detallado? Sí, claro. El programa analítico justo lo que tiene es, punto 1, la parte del contexto, ¿no? De las situaciones problema. Y punto 2 es quitar y agregar contenidos, dependiendo de la coherencia con las situaciones contexto. Entonces, sí, evidentemente será más largo. Y ahí también es importante que lo hagan en conjunto las y los docentes de las fases, ¿no? Para poder ver si primero tratarán un contenido o después, ¿no? Inclusive puede pasar que contenidos que estaban en segundo de primaria pasen a primero y al revés. Perfecto. Dice Pablo, ¿los aprendizajes esperados qué rumbo tomarán? Los aprendizajes esperados, pues en el programa como tal ya no se habla de aprendizajes esperados, ¿no? Porque justo lo que se piensa es que no existe, el aprendizaje esperado viene como la idea de básicos indispensables, ¿no? De que todos tenemos que lograr esto. Y justo la idea de lo que se pretenden ahorita son más bien progresiones o desarrollo de aprendizajes, ¿no? Que no necesariamente todos los estudiantes de todas las escuelas tienen que lograrlos, dependiendo de la situación problema, ¿no? Entonces, no existe, digamos, como este básico indispensable, sino que más bien se va ahí, digamos, como adecuando dependiendo de las necesidades de cada comunidad. Perfecto. Dice Carolina, el trabajo por fases me conflictúa. ¿No atrasarán el trabajo en el aula? Mira, puede ser, ¿no? Pero yo ahí te diría dos premisas. Una que siempre nos cuesta mucho trabajo como profes, me incluyo yo, que es profundidad antes que cantidad, ¿no? O sea, realmente definir los contenidos que son lo más importante de trabajar, que es lo esencial, ¿no? Sobre la cantidad de contenidos. Pero el segundo punto también es pensar que el aprendizaje es más flexible, ¿no? De hecho, en un inicio, por ejemplo, se decía que el profesor de la fase 1 sería profesor por 2 años, ¿no? Entonces, más allá de atrasarnos, lo que hace es que nos obliga, digamos, como a ir conociendo más a profundidad a la generación. En teoría podríamos tener 2 años, ¿no? Que no va a pasar, pero en teoría podríamos tener 2 años. Y entonces, lo que vamos a tener que hacer más bien es ir viendo cómo se articulan estos aprendizajes o estas progresiones de aprendizaje, ¿no? Puede existir este riesgo, digamos, como de atrasarnos, vamos a ponerlo entre comillas, pero más allá de atrasarnos puede haber este riesgo de falta de comunicación con las y los otros docentes para poder articular los contenidos y los desarrollos de aprendizajes. Perfecto. Dice Ernesto, será importante convocar dentro de las escuelas a los docentes y directivos a fin de homologar los conceptos, a fin de evitar que cada quien agarre rumbos distintos. Aquí, si no hay trabajo colegiado, no va a haber programa analítico y sintético, ¿eh? Eso va a ser bien importante, que se trabaje literalmente de manera colegiada. Ok, dice Pablo Aguilar, el papel de los directores y padres de familia que quieren que el contenido del libro se termine. Pues no va a ser terminar, ¿no? O sea, no necesariamente va a ser terminar. Eso va a ser importante porque si va, mira, esta reforma va a implicar dos cambios. Uno, que la comunidad se va a hacer más presente en la escuela y que la escuela también va a salir a la comunidad. Y el segundo punto es el cambio, no solamente en este término que estás diciendo de que quieren que se completen los libros, pero también en el término de las calificaciones.
por ejemplo, si hacemos bien la evaluación formativa, muchos niños van a empezar a sacar todos 10, pero es lo que se busca, ¿no? Entonces van a haber muchos conflictos que vamos a tener, mucha comunicación con nuestras familias. Eso va a ser bien importante y sí va a empezar, digamos, un poco la atención. Perfecto. Nos dice Mónica, ¿en los libros estarán anotados los ejes articuladores? Los ejes articuladores, pues ahí desconozco todavía los materiales educativos. Entonces, yo esperaría que sí, ¿no? Pero habría de ver si vienen como tal los ejes que hemos visto de inclusión, pensamiento crítico y todos estos que son, digamos, como transversales. Y ahí una cosa bien importante, profes, es que si ustedes tratan de desarrollar todos los ejes articuladores en todos los momentos, va a ser imposible. O sea, a partir de la situación, problema y de los contenidos, podremos ver qué eje, ¿no? O sea, 1, 2 quizá, pero qué eje podemos facilitar. No se trata de meterlos con calzador, sino tratar de ver cuáles son los más pertinentes para hacer este proceso. Perfecto. Dice Carolina, exacto, ese será trabajo colegiado. Soy maestra de secundaria y reunirnos será un reto para lograr las fases del desarrollo creativo. Ernesto Sala dice, el mosaico de diferencias en las áreas urbanas complicará homologar contextos. Sí, y justo es lo contrario de lo que se quiere, no es homologar, sino diferenciar. Entonces, hasta cierto punto, cada escuela, y eso bueno, tiene otras cosas por detrás ahí que nos podríamos pasar horas platicando, ¿no? Pero inclusive puede después afectar cosas de movilidad de estudiantes de una escuela a otra, ¿no? Pero la idea detrás de esto es que cada escuela tiene esta responsabilidad de hacer el proceso de co-creación del currículum, ¿no? Entonces puede diseñar, digamos, como su propio currículum adecuado a la situación contextual, que eso luego puede ser contraproducente si tenemos mucha movilidad de nuestros estudiantes entre subsistemas o entre escuelas. Perfecto, dice Ernesto. Sí es cierto, no es homologar, sino seleccionar los proyectos y problemas comunes. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Pues no tenemos más preguntas. No sé si alguien quiera preguntar algo más. Nos dice Anel Martínez, es un reto para todos e interesante docentes y editoriales. Agradecer siempre su apoyo en estas pláticas. Muchas gracias, Anel. No, y gracias a todas y a todos ustedes también por estar acá, que también nos permiten estructurar todo lo que hemos estado trabajando, ¿no? Y tratar de aterrizarlo al salón de clases. Ok. Dice Ernesto Sala nos pregunta, bueno, si se compartirá la sesión. Sí, en donde se inscribieron les va a llegar una liga donde estará la grabación. También nos dice Erika Pérez Berti, me conflictúa saber que no hay contenidos mínimos o aprendizajes esperados, porque sabemos que en educación básica llega a haber muchos cambios de escuelas en un mismo ciclo escolar y no va a haber sincronía de las situaciones, problemas y de contenidos. Totalmente. Ese es un problema que está. De hecho, el mismo Ángel Díaz Barriga, ¿no? Que es uno de los que ha estado ahí apoyando en el desarrollo del modelo, es una de las cosas que decía cuando iniciaban, ¿no?, los foros, que un área de oportunidad era la definición de básicos indispensables, ¿no? Pero bajo esta idea de co-creación curricular y de la contextualización como punto de partida, no se ha planteado, ¿no? O sea, podría yo creo que ser interesante tener este básico indispensable, pero al día de hoy no se ha planteado que haya básicos indispensables. Perfecto, María Azucena te da las gracias, dice que le gustó mucho la charla y que fue muy amena. Ernesto Sala Montiel nos dice excelente y muchas gracias al brillante expositor, un lujo para nosotros que asistimos. Muchas gracias maestros por sus comentarios. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí el día de hoy. Un gustazo. Muchas gracias a todos maestros. Va a aparecer un mensaje como el que están viendo en pantalla, solo deben de apretar el botón de continuar
permanecer en Zoom y responder la encuesta. Para nosotros es muy importante todos sus comentarios. Recuerden que, bueno, estamos en 360.edicionescastillo.com, infocastillo@macmillaneducation.com, Ediciones Castillo Mex en Facebook, Ediciones Castillo MX en Instagram, Castillo MX-MX en Twitter y Ediciones Castillo México en YouTube. Mil gracias a todos y que tengan una excelente tarde.